A propósito, Sebastián, de platica, de economía. El viernes, cuando estábamos acá en este programa al aire, tuvimos la noticia de la Procuraduría que le habría una investigación disciplinar también a Luis Carlos Reyes, que fue el director de la DIAN, más conocido como Mr. Taxes, hablando de taxes y de todas las devoluciones en Estados Unidos, por presuntas irregularidades en la formulación y mensualización de las metas de recaudo tributario de 2024. ¿Esto qué es? Pues que básicamente se hace una proyección de cuánto se va a recaudar a través de impuestos y pues no se llegó a la meta, y al parecer lo que se proyectó, entre lo que se proyectó y lo que se recogió, hubo un hueco pues importante, una cifra importante, y va la Procuraduría pues a jalarle las orejas al doctor Reyes. La investigación también se la abren a David Gustavo Suárez Castellanos y a Guillermo Sinisterra, que también hacían pues parte de ese equipo. Lo que dice la Procuraduría y lo que entiende es que las proyecciones de recaudo se hicieron sin supuestos técnicos. Dicen que, bueno, esto es cierto, pues que el recaudo respecto al año 2023 cayó 11%, al final también, y eso se advirtió desde muchas partes, lo que proyectó el gobierno, y eso viene incluido desde el presupuesto que se aprueba el año anterior. El gobierno pensaba o le dijo al país que en el 2024 se iban a recaudar 315 billones y el recaudo efectivo, después de descontar todo, fue de 245, entonces el boquete fue monumental. Como 10%, ¿no? No, mucho más. ¿Cuánto sería? De 245 a 315, bueno, no sé, Lucas es mucho más hábil, rápido que yo con la calculadora, pero bueno, al final, y eso sí es una opinión personal, a mí me parece fuertísimo esto contra Luis Carlos Reyes, sobre todo porque si uno hace una pirámide de responsabilidades en el tema macroeconómico, en el tema de recaudo y de todo, están primero los ministros de Hacienda, por empezar. Entonces, que creo que la Procuraduría y los entes de control señalen a Reyes antes que a Bonilla, por decir un nombre, a mí me parece que pues no, por lo menos, hablo en nombre propio, no me huele bien. Pues vamos a hablar con el doctor Reyes, que nos atiende hasta ahora. Gracias por estar con nosotros, exministro. Bienvenido. Buenas tardes, Jennifer, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Y lo primero que le quiero preguntar es usted cómo recibe este llamado. ¿Usted nos puede explicar quién hizo estas metas, quién definió estas metas reales y bajo qué criterios? Porque acá el tema técnico pues tiene mucho que ver. Claro que sí, las metas las hace el CONFIS, que es un comité en el cual hay 8 votos, de los cuales la DIAN solo tiene 1 y tiene la mayoría para pasar cualquier cosa el Ministerio de Hacienda. Mira, la realidad es la siguiente. Durante los años de mi gestión, 2023 y 2024, hay 2 hechos muy ciertos. Uno, esos 2 años, a la fecha, son los 2 años de recaudo más alto de la historia del país en términos reales. Sí, o sea, desde los muiscas hasta el presente, esos 2 años han sido los 2 años de más alto recaudo. Por otro lado, es cierto que las metas estaban desfasadas. Y lo que es absolutamente falso es esa versión según la cual la responsabilidad de eso es de la DIAN. La DIAN más bien fue la que en el CONFIS se opuso de manera sistemática a un intento por parte, pues, en últimas exitoso, del Ministerio de Hacienda de inflar las metas de recaudo. Y todo esto hace parte, digamos, el tratar de pintarlo de una manera distinta, lamentablemente hace parte de una campaña de desprestigio contra mi gestión que auspició el exministro Bonilla, quien pronto será imputado por el escándalo de la UNGRD, precisamente porque yo mismo fui quien en diciembre del 2023, en frente del Consejo de Ministros, alerté al presidente sobre lo que estaba ocurriendo en la UNGRD, alerté al presidente sobre que el mismo ministro de Hacienda había quitado recursos de la DIAN, se los había pasado a la UNGRD, alerté que se estaban transando cupos indicativos, luego lo reporté ante la Fiscal General de la Nación, y además a los congresistas que también ejercían presión sobre Bonilla, les negué, pues como creo que es conocido, el acceso a esos cargos altísimamente delicados del contrabando, que son las direcciones de aduanas de la DIAN, entre otras en Buenaventura, Cartagena y Barranquilla. O sea, ¿usted nos está diciendo que esto es una retaliación por lo que usted ha declarado en estos temas? Pues esa campaña mediática de desprestigio que se hizo en su momento es una retaliación sobre esos temas. La Procuraduría está recogiendo, como lo manifiesta, una serie de cosas que encontró en los medios. Pues a mí no me sorprende que lo que haya encontrado en muchos medios, que quizá pues pecaron un poco de creer en la buena fe del ministro de Hacienda, que en últimas uno esperaría que los medios pueden confiar en el ministro de Hacienda. Sabemos hoy que desafortunadamente esa no era la realidad, y estoy por lo tanto seguro de que
que todo esto Doctor Reyes, se aclara. Usted pues, bueno, nos cuenta y nos lo ha contado varias veces, y es cierto que el poder que tiene la DIAN en el CONFIS es muy menor al lado de Hacienda. Pero quiero que nos vayamos a esas reuniones cuando usted y Bonilla pues compartían silla allí con muchos otros, y acá cuando la Procuraduría habla de que los supuestos en los que se hizo el recaudo estaban desfasados o eran irreales, ¿usted sí sentía que por parte no de nombres, porque realmente pues, a mí no me interesa, sino el CONFIS en su mayoría quería inflar de manera premeditada todos estos supuestos que terminan anotando la Procuraduría? Claro que sí, y precisamente sin hablar de nombres, sí menciono que, por ejemplo, uno de los miembros más prominentes del CONFIS repetía una y otra vez una cosa que nos decía tanto a nosotros en la DIAN como a la Dirección del Presupuesto en el Ministerio de Hacienda. Él hablaba de que tocaba poner más carne sobre la mesa, era lo que él decía, y yo en algún momento le dije, tenga mucho cuidado con lo que usted está diciendo, porque usted de lo que está hablando es de llevar cuentas que no son ciertas, está hablando de llevar una doble contabilidad. Si eso se llega a salir de acá, sería una cosa muy seria. Y pues en efecto lo que pasó fue eso, esa doble contabilidad era clarísima. Quien más incentivos tiene para inflar las cuentas de recaudo definitivamente no es la DIAN. A la DIAN, digamos, a los empleados de la DIAN se les paga un bono por cumplir con las metas, y por lo tanto la DIAN siempre tiene los incentivos para ser conservadora en esas metas, como lo fuimos nosotros. Sin embargo, otros miembros del CONFIS están muy preocupados con cumplir, así sea en el papel, con la regla fiscal, y para cumplir pero déjeme una duda un medio de hacerlo es inflar las metas de recaudo, claro. Y eso fue lo que se hizo. Pero tengo una pequeña duda de metodología del tema. La DIAN, antes de que Hacienda le presente al Congreso tanto el presupuesto, también se publique el marco fiscal, ustedes le dicen a Hacienda, oigan, este año el país va a recaudar esto, o creemos que va a recaudar esto, se hace a modo de consejo, a modo de opinión, o cómo existe esa opinión que da la DIAN de lo que va a ser el recaudo de una vigencia fiscal. Es una excelente pregunta, porque es algo que creo que no está para nada claro, y es que las metas de recaudo, las proyecciones de gasto, las proyecciones macroeconómicas, las hace, incluyendo las de recaudo, la Dirección de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, la cual tiene, es el equipo técnico, hay todo un viceministerio técnico en el Ministerio de Hacienda encargado de orientar la política fiscal del país, es el principal asesor del CONFIS en esos temas. Nosotros nos vimos en la situación en la cual, siendo que la DIAN presenta un concepto desde su óptica del recaudo, pero que no tiene los modelos macroeconómicos, que no tiene las herramientas con las que cuenta la Dirección de Política Macroeconómica, la DIAN era la que estaba diciendo pilas, las cuentas no son así, ustedes están pidiendo que inflemos el recaudo, y fue la Dirección de Política Macro, fue el Ministerio de Hacienda el que dijo, no, frescos, vamos a poner unas metas muy altas, aguardan y lo verán. Y lo vimos. Pero entonces lo que usted está diciendo es que sabiendo que estaban inflando esa meta, ¿lo hicieron? Por supuesto que sí. Bueno, eso es un dato, sabían, con conciencia estaban inflando un dato de la meta de recaudo al que por supuesto no se llegó, y así lo hicieron. Entonces yo creo que sí hay responsabilidades disciplinarias en varias instituciones. A ver, entonces, primero quiero ser claro con respecto a que estaban inflando esas metas de recaudo quienes ejercieron ese voto mayoritario en el CONFIS. Nosotros dimos unas salvedades importantes que se debía esperar que quedaran reflejadas en el marco fiscal de mediano plazo, en las actas del CONFIS. No quedaron así. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que no quedaron así, cambiamos de estrategia, inmediatamente dejamos de aprobar los planes financieros o los borradores de planes financieros que presentaba el Ministerio de Hacienda. Y fíjense ustedes que el plan financiero de 2024, por ejemplo, que es uno de los años en los cuales también se debate sobre la precisión de las metas, usualmente se hace en diciembre de 2023. Fue por el voto constante, o más bien por la amenaza de la DIAN de votar en contra de ese marco fiscal de mediano plazo, de ese plan financiero, que se postergó ese plan financiero hasta febrero de 2024, cuando, aprovechando un viaje mío como director de la DIAN a la seccional de la DIAN de Armenia, votaron ese plan financiero que nosotros habíamos dicho que no iban a aprobar con esas metas de recaudo. Entonces sí, lo que estoy diciendo es que había una conciencia clara de que la DIAN se estaba oponiendo a las proyecciones del Ministerio de Hacienda. Más aún, el Ministerio de Hacienda o el CONFIS siguió sobreproyectando esas metas de recaudo
bastante después de mi salida. En este momento Sí. las metas de recaudo de este año, pues en las cuales ni yo ni ninguno de los funcionarios mencionados en ese documento de la Procuraduría tienen injerencia, se siguen sobreproyectando las metas de recaudo. Esto ha sido una estrategia constante del Ministerio de Hacienda para cumplir en el papel con una regla fiscal que no se estaba cumpliendo desde hace rato, y pues ellos necesitan un chivo expiatorio, y es la versión que han venido circulando, pues con el gran poder que tienen los medios, no solo ellos, sino pues sus aliados que en este momento están en jaque por el escándalo de la UNGRD. Doctor Reyes, usted ha dicho que el propósito en tiempos del doctor Bonilla, y también ahora entiendo por lo que acaba de decir, del Ministerio de Hacienda, era el de inflar las metas de recaudo. Y le pregunto, ¿qué conocimiento tenía de ese propósito el presidente de la República? Uno asume que el doctor Bonilla en su momento reportaba al presidente Petro, pero ¿qué conocimiento tendría el presidente Petro de este propósito del Ministerio de Hacienda de inflar las metas de recaudo? En las ocasiones que yo tuve de mencionárselo al presidente Petro, le mencioné que esas metas no eran realistas. Por ejemplo, cuando se radicó el presupuesto del 2025, ya siendo yo ministro de Comercio, cuando se llevó eso ante el Consejo de Ministros, lo primero que dije fue: esas metas no van a funcionar. Pero claro, uno tendría que preguntarle al ministro Bonilla qué conversaciones tuvo con el presidente. Y en últimas, digamos que la DIAN hubiera hecho unas malas proyecciones de recaudo, que no las hizo, pero entonces en últimas lo que se está argumentando es que la DIAN tenía un poder de convencimiento tal que engañó a los pobres otros miembros del CONFIS, engañó al Ministerio de Hacienda con todo su aparataje técnico, que es el que está llamado a calcular el marco fiscal de mediano plazo, y todos son unas víctimas inocentes de uno de los miembros del CONFIS que pues claramente, en el mejor de los casos, lo que estaba alegando pues es una ingenuidad tremenda, pero no ingenuidad, lo que fue una movida deliberada para inflar las cuentas de recaudo. No sé si esto me lo pueda responder con su intuición o con información que tenga, o una mezcla de las dos, y es: usted ha dicho cosas de varias personas del gobierno, congresistas, contra Roy Barreras, Armando Benedetti, etcétera, incluso Ricardo Bonilla. ¿Usted por dónde cree que puede ir los tiros de este tema, que usted cree que es una retaliación, una persecución por declaraciones contra qué exdirigente, o no lo sabe? En el documento de la Procuraduría lo que se alega es que es con base en reportajes noticiosos que ellos abren esta investigación. Pues yo creo que en su momento, desde el Ministerio de Hacienda, se difundió a los cuatro vientos esta versión de que la DIAN que más ha recaudado en la historia y que advirtió en contra de las cuentas del recaudo infladas, estaba recaudando poco y era la que estaba inflando las cuentas, ¿cierto? Entonces yo creo que puede ser una consecuencia simplemente de que esto quedó en el ambiente, y la Procuraduría abrió una investigación con base en esto de buena fe. Puede ser eso. Yo no quiero entrar a especular, digamos, sobre si el señor Procurador General de la Nación tiene algún tema por verse también mencionado como una de las personas que estaban pidiendo aduanas, en este caso la aduana de Cali en la DIAN, y a quien se le negó. Pues yo querría creer que él trataría de estar al margen de un proceso de este tipo. Uno tiene que tener, digamos, buena fe de las instituciones, pero pues yo creo que lo que nosotros vamos a hacer simplemente es defendernos en derecho contra unas alegaciones que son bastante fáciles de responder. Y le pregunto por último, doctor Reyes, en medio de esta investigación, ¿usted continúa con aspiraciones políticas? ¿Es o va a ser candidato presidencial? Mire, yo creo que precisamente por esta distorsión de lo que es la buena gobernanza, por esta corrupción tan enquistada en todas las esquinas del gobierno, es que es importante que haya candidatos que se paren y tengan cero tolerancia contra la corrupción. Pues doctor Reyes, gracias por darnos su testimonio frente a esta decisión de la Procuraduría. Vamos a estar obviamente siguiendo el tema. Feliz día para usted.
Muchas gracias, hasta luego. Y acá yo creo que dice cosas pues muy importantes, Sebastián. Uno es que con conciencia se inflaron esas cifras, pero también tener claro que no solamente la DIAN se encarga de fijar estas metas. Sí, para mí lo más importante de la entrevista y lo nuevo al menos es que dentro del CONFIS había miembros, y eso lo acabamos de oír, que sabían que eran irreales, que eran una ilusión esas metas de recaudo y que aún así las proponían en los documentos públicos. Yo sí creo, Jennifer, aquí a mí me parece realmente oscuro lo que se está haciendo contra el exdirector de la DIAN, que acá lo hemos criticado mucho. Yo no soy su abogado, yo personalmente lo he criticado mucho, pero es que las cosas como son. Tiene mucho más poder y responsabilidad sobre el tema fiscal macro y de recaudo del país los ministros de Hacienda, el director de presupuesto, los viceministros. ¿Quién le lleva al Congreso el presupuesto general de la Nación, que ahorita lo van a llevar en 15 días? El ministro de Hacienda. ¿Quién hace el marco fiscal de mediano plazo y lo socializa? El ministro de Hacienda. Y en esos documentos está toda la hoja de ruta de cómo se tiene que manejar la macro del país. Pero Sebastián, la pregunta que se hace uno... Si van a investigar a Reyes, muchísimo antes tienen que investigar a todos los ministros de Hacienda de este gobierno. De acuerdo, pero la pregunta que se hace uno, Sebastián, es ¿por qué no lo dijo en su momento? Él dice, yo le dije al presidente de la República, yo le comenté internamente lo que estaba pasando, pero esto que está ocurriendo ahora, cuando ya la Procuraduría lo señala directamente a él, es precisamente porque él en su momento, no lo advirtió. Esta denuncia, decir, mire, es que aquí está ocurriendo lo siguiente, hay un propósito de inflar las metas de recaudo, y eso es gravísimo. ¿Dónde lo dijo? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Es la pregunta que uno se hace cuando obviamente él ahora, cuando ya tiene esta investigación que ya está abierta en su contra, él va a tener que defenderse. El espacio donde había que debatir eso es en el CONFIS, que precisamente es un comité y cada uno da su opinión. Y usted revisa quién compone el CONFIS, Oscar, y mayoritariamente todas las sillas son de Hacienda. Vea, CONFIS está integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República y los viceministros de Hacienda, los directores de Dirección General del Tesoro Nacional y Crédito Público y de Impuestos y Aduanas. Es decir, son varias personas las que conforman varias instituciones mejor. Pues uno esperaría, Oscar, que la Procuraduría no solamente se centre en el director o exdirector de la DIAN, sino que también pues mire las competencias que tuvieron estas otras instituciones para fijar estas metas que obviamente no se cumplieron en 2024. Y en las actas de esas sesiones del CONFIS debe constar la posición del señor Reyes. Efectivamente, así como lo acaba de decir ahora, debe constar allí en esas actas cómo fue su comportamiento y cuál fue su posición. Es que lo que acaba de decir es muy grave. Había el propósito de inflar las metas de recaudo y no era él. Él lo advirtió, él dijo, yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Quiénes lo hicieron? Y así debe constar en las actas, Oscar, es que de las reuniones del CONFIS. Yo creo que lo que le da la razón a Reyes es que uno mira los datos de recaudo y de proyección del 2024 y de este año del 2025 y lo siguen haciendo. Es por eso que el déficit fiscal se fue al demonio, van a desconocer la regla fiscal y cada vez tienen que emitir más deuda para cubrir ese saldo. Es que lo siguen haciendo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero que Bonilla no esté investigado por la Procuraduría. Reyes sí, a mí sí me hace mucho ruido. Pero entonces es un poco irrisorio. Tenemos unas metas que sabemos, hasta poniéndome en la situación del CONFIS, que son infladas, a las que no vamos a llegar, y con base en esas metas infladas nos endeudamos y empezamos a generar un montón de proyectos que sabemos que no vamos a poder lograr porque esas metas pues no se van a alcanzar. Pues es que al final, ¿usted por qué infla el recaudo? También para maquillar y justificar el exceso de gasto público. Porque es decir, usted le dice al mercado y a los colombianos, vea, yo voy a gastar 300 billones, pero es que voy a recaudar 310. Ahí lo justifico, pero cuando es totalmente irreal, imposible cumplir esa meta, ahí es cuando se ve que el déficit fiscal aumenta y usted para cubrir esa brecha, pues recurre al mercado de crédito y al endeudamiento. Y otro punto que me llama la atención es que la Procuraduría, según dice el señor Reyes, pues simplemente está haciendo este llamado disciplinario con base en noticias de medios de comunicación. Uno pensaría que una institución de estas tiene que tener un método más riguroso, fuentes más rigurosas que solamente lo que decimos los medios de comunicación, porque al final la Procuraduría es fuente y una noticiosa. En economía, ¿no? Exactamente. El delegado. Con eso también me quedo, pero bueno, queríamos hablar con el doctor Reyes, algunas revelaciones. A ustedes gracias por estar con nosotros en Mañana al Blue, 10:30 de la mañana. Sigan con más. Y a esta hora la línea 123 de Bogotá trae buenas noticias.